Continuamos en Ser Historia y lo hacemos viajando a la pequeña historia con mayúsculas. En muchas ocasiones la gente que me para por la calle, porque me reconoce bien por las fotos de internet o de televisión, una de las cosas que más valora de Ser Historia, de este programa que hacemos aquí en la cadena Ser, es que en muchas ocasiones dedicamos bloques, muchos minutos, a pequeñas historias, a pequeños personajes que quizá no tienen quizás el boato, ¿no?, como para poder salir en grandes medios o quizás cubrir muchos tramos de radio, ¿no? Sin embargo, yo creo que el tema al que vamos a dedicar los próximos minutos es al municipio de Navarra, Sangüesa. Yo creo que tiene sobradas evidencias históricas, arqueológicas, como para poder ocupar uno de los bloques principales, uno de los bloques importantes de nuestro programa. Rogelio Taboada, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Rogelio Taboada me dice que no le presente como historiador. Para mí yo creo que es historiador, porque toda aquella persona que trabaja con fuentes y escribe historia, pues es historiador. Eso va más allá de la titulitis que nos machaca aquí en este país, aunque él le gusta siempre presentarse con lo que realmente es cantero, artesanal, y eso no quita para que sea un perfecto conocedor de este municipio de Navarra, como decía, Sangüesa, sino también para conocer muchos de esos entresijos que a lo largo de su dilatada obra como escritor, pues ha marcado unas fronteras, incluso ha levantado algunas polémicas alrededor. Su último trabajo es una novela, Semper Gracia, es la primera entrega de una serie, pero quizás algunos de los que nos escuchen, si se circunscriben un poco a la zona de Navarra, lo conocerán por 4 libros maravillosos dedicados a Sangüesa, titulados precisamente Sangüesa Siempre, volúmenes 1, 2, 3 y 4, en donde cuenta la historia de esta localidad. Rogelio, ¿cuál es el origen del nombre de Sangüesa? Bueno, pues ese ha sido uno de los grandes encontronazos que he tenido, por decirlo así, porque de la historia oficial se afirmaba una cosa y encontré yo un documento, por ejemplo, que explicaba bien claro que Sangüesa proviene del latín santorum ossa, santuario de huesos. Entonces, con su deriva natural de santorum ossa, santosa, sancosa, hemos llegado al Sangüesa actual. Porque la teoría oficial que señala... nada claro, muchas cosas en general, pero no especificado. Hay teorías, hay un montón, pero ningún documento como este está fechado en 1798 y lo dice bien claro. Explica varias cosas más sobre Sangüesa. Vamos, es un documento que lo han estudiado muchos historiadores y se han valido de él para muchas cosas. Casualmente para todas, menos para el nombre, que siempre omiten la historia del nombre. No sé por qué será. Imagino que este nombre tan oscuro, ¿no?, tan tétrico, me atrevería a decir, abraza quizá alguna tradición vinculada, bueno, que justifique la existencia de ese nombre, ¿no? Pues de enterramientos, muertos... El propio códice lo explica, que sin duda cogió ese nombre por la multitud de reliquias de santos que albergaba en las iglesias de Sangüesa. Lo que, bueno, explica un poco el origen del nombre, como dices, Rogelio. Otro de los aspectos que tú también has lanzado y que, bueno, pues ha generado cierta polémica es la duplicidad de condados, ¿no?, de Navarra y de Pamplona. Explícanos un poco, porque siempre estamos hablando, claro, del condado de... Es que hay un error muy común, que es asociar todo lo que salga en Navarra siempre al territorio actual, cuando las fronteras actuales prácticamente no tienen nada que ver con las históricas. En principio, en origen, o sea, tras la caída del Imperio Romano, se quedó una comarca muy bien delimitada, que sería pues como de la Serra del Perdón de aquí en Pamplona hasta el río Gallego en Huesca, el Serrablo, que eso se quedó a cargo de la familia Jimena, de la dinastía Jimena. Después, en el 732, hubo una invasión musulmana para atacar Burdeos, que cruzó todo lo que es la cuenca de Pamplona hasta Roncesvalles. Y entonces se perdió, o sea, de esa Navarra primitiva se perdió todo lo que es Pamplona y su cuenca. Pero el resto de la Navarra original, por decirlo así, esa siguió siendo cristiana, nunca fue invadida, de hecho, por los musulmanes. Y ahí se creó el condado de Navarra. Posteriormente, cuando Carlomagno liberó Pamplona de los musulmanes, entonces ya en la cuenca de Pamplona, y Pamplona la ciudad, ahí ya se creó el condado de Pamplona, que era un ente diferente al de Navarra.
Has comentado en alguna ocasión también, el otro día documentándome un poco de entrevistas que te habían hecho, pues siempre se habla de Asturias, ¿no? Como ese único foco en donde los musulmanes no llegaron a entrar, y tú, claro, reclamas un poco el hecho de que ahí en tu tierra tampoco llegaron a entrar. Sí, sí, por supuesto. Hombre, esto no es que es nada malo a los asturianos, a todo lo contrario. O sea, tienen una historia que es como la nuestra, vamos, que es ejemplar. Pero hay datos, por ejemplo, Gijón sí que tuvo valí sarraceno, cosa que Navarra original nunca lo tuvo porque nunca fue conquistada. E incluso en las crónicas de los reyes francos ya se dice que el padre Carlomagno, Pipino el Breve, después de sofocar una revuelta en Gascuña, en la Vasconia Aquitana, envió refuerzos aquí a los navarros que seguían peleando contra los musulmanes. O sea, esta zona, la zona de la Navarra original, me refiero, nunca fue conquistada por los musulmanes. El problema quizás a la hora de hacer historia en comarcas como la tuya, en Sangüesa, en Navarra, es que quizás los historiadores ahora están condicionados un poco por las fronteras modernas que tienen estos territorios, que nos pasa a todos un poco, ¿no? Cuando hablamos de Felipe II como el rey de España, y nos olvidamos de que en aquella época las fronteras de Castilla, de Aragón, eran absolutamente diferentes, ¿no? Tenía nada que ver, sí. Quizás damos por hecho una serie de datos que bueno, lo tomamos como algo propio, ¿no? Pero quizás pues esa manera, no voy a decir politizar, ¿no? Pero de alguna forma sí, ¿no? Se politiza un poco la historia. Se politiza, eso está muy claro, sobre todo en esta zona, por desgracia, más que en el resto de España, se podría decir. Me ocurre lo mismo en uno de los libros. Hice un estudio bastante exhaustivo de Sos del Rey Católico, que ahora mismo es una de las villas aragonesas, de las 5 villas. Y en la antigüedad me sale como territorio navarro, pero no de la Navarra actual, o sea, del conjunto de Navarra que se llamaba entonces, que no tenía las limitaciones que tiene ahora. Y claro, hay un sector de aragoneses que les ofende que fuese navarro, y hay un sector de los navarros que, claro, que ellos abogan por todo lo que sea vasco, pues que les ofende que tengamos raíces comunes con una parte de Aragón. O sea que la historia real siempre se ve limitada por las condiciones de ahora, de la actualidad. Sin embargo, en tu trabajo, por lo que he estado pudiendo ver, las fuentes quizás es una de esas herramientas importantes para poder hacer historia, que al igual que se hace con otro sentido, ¿no? O sea, en otros ámbitos, las fuentes que tú has utilizado, que también reconoces que no son muchas en ocasiones, para hablar del origen de Sangüesa y de su historia, pues sí que pueden sorprender, ¿no? A verla las hay. De hecho, yo, para empezar a escribir, yo comencé todo esto siguiendo unas marcas de cantería muy concretas que hay en la iglesia de Santiago de Sangüesa. Y claro, y las marcas en sí mismas me decían una cosa que no casaba con la historia oficial. Entonces ya me metí en los archivos históricos, claro, quise documentar esa singularidad de saber, y entonces pues conocía a grandes personas como don Alfredo López Vallejo, que es el archivero de aquí de la catedral, pues que me metió en el mundo de la archivística, y documentación hay, pero de sobra. Lo que hace falta consultarla, porque ahora hay mucha tendencia a coger pues trabajos de hace 200 años y partir desde ahí, en vez de partir desde el original, porque si ese trabajo de hace 200 años ya pues tiene vicios o caprichos, pues no cargar con ellos, o sea, acudir directamente a los documentos, que es lo que he hecho yo. Has comentado una cosa que tenía aquí anotado para preguntarte. Claro, tú siendo cantero artesanal, conocerás muy bien el mundo de las marcas medievales, de la cantería, que imagino que te habrán ayudado, y como bien me explicas ahora, te han incitado un poco, ¿no?, a hacer historia. Sí, eso, vamos, yo tengo la suerte de venir de una familia de canteros, pues de siempre, o sea, mi padre, mi abuelo, hasta donde se sabe, todos han sido canteros. Ya te digo, y yo tengo esa fortuna. En el tema de las marcas, casi puedo decir que hasta por desgracia, porque últimamente le da a todo el mundo por mirar eso y puedes leer auténticas salvajadas, ¿no? Y entonces, pues quieras o no, pues siempre hay una tirantes, por decirlo así. El tema de las marcas, en Sangüesa, por ejemplo, tenemos una ermita, San Adrián de Badolongo, y tiene unas marcas que cualquiera las puede ver, que aseguran que Alfonso el Batallador, por ejemplo, estuvo enterrado ahí. O sea, yo eso ya lo publiqué. Claro, es una locura. Tú eso lo oyes así de primeras y dices, pero qué barbaridad me estás contando. Ahora empiezas a estudiarlo y te das cuenta que esa propiedad, San Adrián, pertenecía a su mayordomo, al segundo, por decirlo, de Alfonso el Batallador. Nunca se le hizo un funeral oficial para no dar validez a su testamento. No se sabe aún dónde está enterrado, a ciencia cierta. Y este hombre, o sea, cuando el famoso testamento que daba todas las órdenes militares, Fortún Garcés Cajal, que así se llamaba su segundo, reunió a todos los nobles de Navarra y de Aragón y a los de las órdenes de caballería, y los reunió casualmente ahí, en San Adrián de Badolongo.
Y de ahí salió el pacto de la división de los reinos y pues todo lo que conocemos hasta ahora. Hay muchas lagunas, ¿no?, en la historia medieval, iba a decir de España, pero bueno, de la península ibérica, Sí. en lo que aquella época eran reinos, condados, que luego se han ido fusionando hasta la actualidad. Muchísimas lagunas. Sí, en concreto para mi pueblo, por desgracia, más. Porque aquí, entre la invasión musulmana, que ya se destruyeron muchos archivos, después las desamortizaciones también, que fueron letales para las bibliotecas y tal, pues ha quedado muy poco. Pero es que encima en Sangüesa, por desgracia, por las inundaciones que había periódicas que arrasaban todo el pueblo, pues se perdieron archivos enteros. Y entonces es un vacío excesivamente grande que, bueno, se va paliando pues como se puede gracias a colecciones de fuera, claro. La última base de datos que consulté así de primer nivel fue cuando se digitalizó las cartas de la abadía de Cluny en Francia, que hablaba, hay muchos documentos referentes a Sangüesa y que gracias a estar ahí pues se han logrado conservar. Una historia que nuestro invitado Rogelio Taboada ha reconstruido y se ha ayudado de esas fuentes maravillosas para escribir 4 volúmenes, Sangüesa siempre, con los 4 volúmenes de historia. Y luego también se ha lanzado a hacer un poco de novela, Semper Gracia, la primera entrega que cuenta un poco la historia de esta maravillosa localidad de Navarra, Sangüesa. Rogelio Taboada, para mí historiador, para muchos cantero artesanal, pero eso no quita para que sea un perfecto conocedor de su pueblo, de su historia y sobre todo de esa pasión que transmite a la hora de comunicar lo que realmente le apasiona, como digo, que es la historia de Sangüesa. Rogelio, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho.